there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, o dependiendo en el horario que reciba la programación, sale al aire unas 3 veces al día. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart, junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Sean Murphy. Nos acompaña Sean, qué bueno que estás aquí. Es un honor y placer estar aquí. Tú participa cuando quieras hacerlo. No sé cómo te va a ir, pero bueno, adelante. Gracias, sí. Y es un placer estar con ustedes. Ustedes son la razón por la cual estamos aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. Y no hay nada en el mundo como ello. Realmente nada. La tragedia o lo triste es que se estudia tan poco por tantos. Y realmente me alegra que cuando yo tenía 8 años de edad empecé a estudiar la Biblia y en receso en la escuela yo leía la Biblia cada día y, y si no entendía algo entonces, y había mucho que yo pensaba que entendía, pero realmente no. Entonces yo lo que hacía era que, bueno, profundizaba, me encantaba. Yo le iba a hablar a mi papá y le hacía preguntas y si él no sabía, iba con el pastor y le preguntaba lo que él pensaba que significaba en lo que yo estaba leyendo en la Biblia. Y, y tenía una pequeña Biblia que me cabía en el bolsillo. Era la Biblia completa, la impresión, bueno, yo diría que las letras eran pequeñitas, yo las podía leer en aquel tiempo, pero para ahora no la puedo leer. Y me alegra que el Señor me dio ese amor por la palabra de Dios, siempre lo he tenido. Y ha sido lumbrera, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y he jurado y lo haré. Yo, por la gracia de Dios, guardaré sus juicios, pero Señor, yo soy afligido, soy un pobre ser humano. Y excepto, Señor, te pido que me des la alabanza de mi boca para ti, Señor. Eso es lo que estoy orando. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor, este fin de semana estaré con los pastores Bob y Sharon Cornell. Un momento, dile a Bob, por favor, que esos cheques están lentos. Ya lo tengo aquí listo el mensaje. Pero después de que termine de llorar y envíe el cheque, yo voy a estar con él en Murfreesboro este fin de semana, 2 servicios, solamente sábado a las 6 p.m. y el servicio a las 6 p.m. el sábado en la noche estará o se conducirá en el Ramada Inn en Church Street en Murfreesboro. Segundo servicio será en diferente localidad y esta es su localidad de la iglesia Covenant Church que se reúne en Brinkley Avenue. Ese servicio el domingo en la mañana será a las 10:30 de la mañana. Así que si ustedes están en el área de Nashville, Murfreesboro, nos encantaría verlos. Esperamos verlos y que sean parte de estos servicios. Asegúrese de tomarlo todo, porque quiero saber cómo ellos están. Sí, Punto a ¿cómo punto, dijo? quiero saber cómo están. Entonces vamos a tener Todos que los regresar con un buen detalles. reporte, sin duda alguna. Ahora, permítame mencionar también que Joseph el día de hoy va hacia Porsche, Arkansas y tendrá servicios el día de hoy en Faith Worship Center, Pastor Steve y Becky Alexander. Esta es una gran iglesia. Cada vez que visito, se expanden, crecen, están dedicados al mensaje de la cruz. Está como a 45 minutos fuera de Jonesboro. Él trae a gente desde Springfield, Illinois y diferentes áreas, así que él estará ahí esta noche a las 7 p.m. Música, palabra, y el viernes a las 7 p.m. 2 servicios. Esta semana comenzando hoy, Faith Worship Center en Porsche, Arkansas. Bien, el Bibliatón será cuando el martes, Brasil 14.503, y eso es un balance que comenzamos el mes pasado, Pakistán 300 Biblias, Uganda 12.500 y qué bueno, aunque solamente son 300 a Pakistán, yo creo que ese número aumentará. Y obviamente esa nación es 100% musulmán, pero a la vez hay un interés allí en la palabra de Dios.
Así que doy gracias al Señor que estamos recibiendo la oportunidad de enviar Biblias a Pakistán. Uganda, 12,000, Perú, 6,000 y España. Esta es la segunda vez que enviamos Biblias a España, 12,500, ¿no? Así que estén orando al respecto. La situación ha cambiado un poco por cómo ha estado en lo que refiere a las Biblias. Y anteriormente nosotros ordenábamos las Biblias y en 60 días teníamos las Biblias, o tal vez un poco más. Pero ahora estamos hablando de 6 meses para poder recibir los factores que necesitamos y que las embarcaciones lleguen a donde deben de llegar. Y hemos estado teniendo un problema, como la mayoría lo sabe, en lo que es llegar a ciertos puertos de la nación. Los Ángeles ha sido uno de los peores. Otros lugares la situación está tan mal y tenemos que orar, ¿no? Para que estas puertas se abran y permanezcan abiertas. Y el Señor pues puede hacerlo, ¿no? Vamos a empezar en la página 399, Dave, por favor. Porque la palabra es locura para los que se pierden. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por un pueblo inredimido, pero eso no importa. La cruz debe de ser predicada de todas maneras, como lo veremos. Y si eso no se hace, damas y caballeros, los beneficios de la cruz, el Señor no dice que lo entenderíamos todo, ¿no? Pero sí entenderemos más y más mientras avanzamos, mientras vamos caminando para vivir esta vida necesitamos el poder de Dios. Y puedes seguir leyendo, por favor. Hermanos, hogar, antes de seguir adelante, permítame mencionar una situación aquí. Ellos dicen que no están cambiando el mensaje, sino que están cambiando el método de dar el mensaje. Ahora, yo Mm, siento que el mm. mensaje ha sido am, tergiversado, pero el mensaje que Dios ha escogido también es muy importante. Es a través de la predicación. Bien, pero ¿a qué te refieres con el método? ¿Qué están tratando de hacer aparte de la predicación de la palabra? Bueno, una vez más, los conceptos de la vida con propósito y su fundador, su meta fue traer una metodología relevante para la sociedad del día de hoy, así que no se escucha que se predica. ¿Y cuál fue o cuál es ese método? Es lo que, bueno, ellos enseñan, dan mensajes inspiracionales, mensajes más cortos diseñados para inspirar a la persona, pero jamás trata con el pecado, así que aunque su método es diferente, su música es diferente, sus asambleas son diferentes y hemos alejado a la iglesia de lo que llamamos la oportunidad moderna de llegar a una localidad de la iglesia, un sistema de celdas que se hizo más, o células que se hizo más popular. Sé que la iglesia temprana comenzó así, dice la gente, pero así no continuó definitivamente. Así que hay personas que enseñan y que vuelven a crear a través de una delineación lo que se le debe enseñar a individuos y bueno, individuos que seleccionan acerca de cómo se sienten por lo que escuchan, no tanto su proclamación de la predicación de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, bueno, ya han pasado am, en los años 80, imagino. Se me invitó a predicar un servicio en el Concilio General de las Asambleas de Dios en México. Y yo no sabía nada sobre esa organización en particular. Yo nunca había predicado en esa parte del mundo en aquel momento. En México sí, pero en esa área específicamente no. Y yo no lo sabía en aquel momento, pero ellos estaban teniendo muchos problemas hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Algunos estaban diciendo que no había que hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu, etcétera, etcétera. Otros decían que sí. Así que yo estaba en medio de esa situación, aunque yo desconocía la situación. Pero orando aquellos 2 o 3 días antes de esa reunión, yo sentí la dirección del Señor de pedirle al Señor que se moviese de una manera poderosa en el servicio, que se moviese poderosamente, y es exactamente lo que sucedió. Yo no terminé el mensaje aquella noche, no podía. La gente empezó a correr al altar y, y bueno, corriendo por cada pasillo, clamando a Dios. Y después del servicio,
uno de los predicadores me dijo, lo que sucedió esta noche nos muestra lo que el Señor quería. Amén. Y este elemento que dice, bueno, usted puede ser lleno del Espíritu, aunque no habla en lenguas, etcétera, no es correcto. El Señor se movió poderosamente aquel día. La gente corriendo al frente para pasar al altar, literalmente. Y Aleluya. los pastores me dijeron después del servicio que el Señor resolvió nuestro problema. Esta noche nos mostró lo que Él quería, ¿no? Y entonces estamos diciendo que eso sería algo inusual para este elemento al que estamos Correcto, hablando, sí. completamente inusual. No saben de qué se está hablando. No lo entienden, no lo buscan y no lo creen, para ser honestos. Sí es. Y el libro inicial, La Iglesia con propósito, presentan su delineación en ese libro en particular que precedió al movimiento con... Tuve otra ocasión predicando en Brightmoor Tabernacle, de hecho. Estuvimos allí durante varias campañas, creo que dos, si recuerdo correctamente, y tuvimos una reunión fenomenal. Yo prediqué un servicio después de que cerramos en Detroit. Prediqué un servicio en Ohio. No recuerdo la ciudad o el pueblo. Y fue solo un servicio. Después de ese servicio, dos o tres hombres, no recuerdo exactamente, se acercaron a mí y me dijeron, ¿podemos tener una palabra con usted? Le dije, claro que sí. Me dijeron, estuvimos en Brightmoor Tabernacle cuando usted predicó allá en Detroit y nunca habíamos visto algo así. La gente pasando al frente, corriendo cuando usted hizo el llamado al altar, corriendo para pasar al Señor. Y dijeron, eso es lo que nosotros queremos, pero nosotros le vamos a cubrir todos los gastos y le vamos a dar $10,000 cada noche. Bueno, pero hay una cosa que sí tenemos que pedirle, y es que usted no puede predicar del bautismo con el Espíritu Santo. Les dije, caballeros, lo que ustedes vieron cuando la gente corría ahí al frente, eso era el resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Lo lamento, pero yo no puedo hacer eso. En esas circunstancias yo no puedo. Y una vez más, no lo quieren. No lo quieren. Y, y si usted no lo quiere, no lo va a tener. Así El es. Señor no se va a mover en esas circunstancias, ¿no? Así que eso es lo que nosotros necesitamos. El Amén. Espíritu Santo puede, Aleluya. puede, puede profundizar en nuestro corazón y tocarnos con su poder y hacer todas las cosas correctas. Él lo puede hacer Amén. y nosotros no necesitamos métodos, solo el poder de Exactamente. Dios. Bueno, el método es predicar. Así es. Son Así es. pocos y ese texto, si lo seguimos bien, bueno, uno está describiendo una vez más y ya lo hemos dicho una y otra vez, pero los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios comparando la sabiduría de Dios con la sabiduría de el hombre. Y Pablo dice que es la predicación, es locura para el mundo, pero es la predicación. Dios ha escogido la predicación para ganar al mundo. Y ese es el método. El mensaje es el mensaje de la cruz. Así que tenemos ambos el método y el mensaje y al punto que nosotros obedezcamos y trabajemos en eso es algo muy importante, pero la iglesia está alejándose de la verdad de la predicación, está alejándose de la verdad de Efesios 4, el pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y recuerden que los 5 o 4, si quieren discutirlo así, son dones verbales dados a la iglesia, hermano Swagger. Pero nada de eso va a operar bien sin el poder del Espíritu Santo. No va a ser No así. pueden. Así que es el hombre, el mensaje y el método tiene que alinearse todo. Pero en la Pero iglesia de hoy día y lo que está sucediendo, tenemos a individuos en esas posiciones de los 5 ministerios que no son llamados por Dios para estar allí, sino que los señalaron para que estén allí.
fueron evaluados como cuando usted evalúa una compañía y es promovido a esa posición. Por eso hay pastores ejecutivos que creen que son presidentes de compañías. Pero hermano Swagger, lo que usted acaba de decir y ha compartido, sé que hay muchos que han vivido el poder de Dios exactamente como usted lo acaba de contar. Y sí lo quieren, lo quieren. Es el Amén, Espíritu así Santo y es. fuego me mantiene vivo, me mantiene vivo. Es el Espíritu Santo y fuego y me mantiene vivo. Jesús me mantiene vivo. Eso es lo que la iglesia necesita. Exactamente, así Es es. esto, lo que es imprescindible y por la gracia de Dios lo tendremos. Yo lo creo. No Sí. te quise interrumpir. Adelante, No, 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 Josh. no hay problema, por favor. A eso es a lo que regresamos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que suceder. Y como al regresar a la cruz, hermano Swagger, yo lo siento. Yo creo que está sucediendo más y más. Los predicadores del Evangelio están escuchando este mensaje. Y yo creo que la gente individualmente escucha este mensaje y está cambiando sus vidas. La palabra de Dios. Estoy emocionado por lo que Dios está haciendo y va a hacer. Y yo creo que lo que usted acaba de mencionar, vamos a verlo una vez, que la gente va a correr a los altares a decirle sí a Cristo. Los cristianos van a correr a los altares. No solamente el acto de correr al altar, sino que están llegando al Señor Así Jesucristo. es. Así es. Hombres y mujeres que llegan y vienen a Él, Señor Jesucristo. El primer encuentro que tuve con tal situación, I.N. Trotter estaba predicando una campaña precisamente y era básicamente para predicadores, pero cualquier persona podía llegar. En Monroe, Luisiana, tal vez 1958, 59. Y, y aquella mañana, en el servicio de la mañana, el poder de Dios descendió en aquel lugar. Y, y nosotros predicadores empezamos a correr al altar. Y cuando los predicadores pasan al frente, realmente hay resultados allí, resultados positivos, que son buenos, corriendo. Y recuerdo que yo estaba entre ellos y el hermano Trotter había dicho esa mañana, contó que un predicador le había puesto las manos sobre su cabeza años atrás y todo su mundo cambió. Dios usó esa ocasión y yo dije, Señor, yo quiero que él ore por mí. Él no me conoce, eso no importa, pero yo quiero que Él ore por mí, que venga y ore por mí, sin que yo tenga que pedirle que Él lo haga. Y Él hizo esto, el Señor contestó esa oración exactamente como yo lo había pedido. Él estaba orando, se acercó a mí, empezó a orar y había cientos de personas en el altar y él solamente oró en unos cuantos. Pero de lo que está hablando John, eso no es iglesia. Eso no es iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Es simplemente un método, ¿no? Eso fue lo que se le llamó metodología, ¿no? Y ninguna vida será cambiada, ninguna. Ese ha sido el modelo en Estados Unidos y hay que preparar a todos los niños, hay que vestirnos bien, hay que ir a la iglesia, hay que ir por nuestro café, vamos por nuestro panecillo, tal vez vamos a la escuela dominical, tal vez no, pero cuando yo estaba pastoreando la gente decía, muy bien, pastor, el partido de los vaqueros está a punto de terminar o de comenzar a las 12, así que más le vale usted terminar porque tenemos que ir a verlo, ¿verdad? Hay que ir por nuestra buena iglesia, nuestro buen servicio de una hora, escuchar música, pero se trataba más de concierto y en vez de entrar es escuchar a un concierto y uno recibe una sesión de 25 minutos, 20 minutos. Estaba en una iglesia muy prominente en la iglesia de Dallas escuchando a un predicador muy famoso una vez y jamás leyó el texto, jamás citó una escritura en todo su mensaje. Pero estamos hablando del altar. No hay énfasis ya más de orar y recibir, de venir al altar, de permanecer en el altar, esperar a Dios. Acabo de leer hace poco acerca de Charles Finney. Él era uno de los primeros evangelistas en incorporar un llamado al altar.
una respuesta. Cuando predicamos darle a la gente el tiempo de responder y cuántas veces hemos, bueno, en nuestra iglesia nosotros damos respuesta, damos tiempo para que la gente venga, pero los altares en la iglesia no están siendo enfatizados. Cuando yo era niño, cuando había problemas, era ir a orar, recibir y creerle a Dios por un mover de Dios, y Dios se movía de una manera poderosa y parecía como que a final de los 90 hubo un gran énfasis otra vez y nosotros permanecíamos en el altar y después de escuchar la palabra predicada respondíamos, pero hoy en día la gente quiere, bueno, ya tuvimos nuestro café y nuestra dona, hemos escuchado nuestro mensaje acerca de tomar buenas decisiones o de honrar a Dios en nuestras vidas o algo bastante que, bueno, a veces tenemos que regresar a lo básico, pero ya son las 12, hay que irnos a casa y hay que llegar antes que todos al restaurante y se acabó el resto de la semana, no hay hambre, no hay deseo. Y como les dije, esto tiene que venir del predicador, tiene que venir del púlpito antes de que pueda estar en las iglesias. Ahora, yo no sé si usted le llama a esto un cambio de paradigma, pero cuando yo era un adolescente, el avivamiento, el énfasis, aún con algunas de sus faltas, ese era el enfoque y en el año 2000, cuando yo entré al ministerio, fue un cambio drástico en ese tipo de mentalidad, todo cambió y Allí se cambió ese cambio de paradigma, ¿no? De paradigma, allí así viene es. esa expresión. Algunas personas lo hubieran llamado a esto cambio de paradigma, haciendo pensar que esto era positivo, pero era negativo y ahora ya hay 22 años de personas jóvenes, de iglesias o personas en iglesias que no han buscado o no han aprendido a buscar a Dios. Es casi como cuando yo estaba en una iglesia y dijimos, bueno, vamos a separar los servicios, uno a las 8:30 y el otro a las 11:30. Yo dije, muy bien, bueno, porque estábamos llenos de gente en el edificio. Así que tuvimos que mudarnos a eso, pero mi pastor, en ese entonces, él era muy consciente del hecho de que si Dios se movía en el servicio a las 8:30, no vamos a cortarlo y decir, todos salgan para que el próximo grupo pueda llegar. Parece como que eso no es el enfoque en muchas de las iglesias. Si el Señor se mueve grandemente, bueno, necesitamos que Él se mueva. De lo que estamos hablando en la mayoría de las iglesias pentecostales, y gracias a Dios que no en todas, pero en la mayoría, ni siquiera se sabe de qué se está hablando. No está en su vocabulario. Ellos no saben a qué se está refiriendo. Vuelve a lo que acabas de decir, de lo que alegadamente es la iglesia. Y realmente va a tomar un mover del Espíritu Santo, Amén. un poderoso mover de Sí. Dios. Mire, anoche Pérez predicó sobre la oración y de lo que usted estaba hablando. Estar desesperado porque Dios se mueve, que todos tenemos que estar y hacer. Él compartió una historia en Crossfire acerca de la que un joven estaba yendo a un avivamiento con diferentes denominaciones y él dijo que las primeras 2 noches estuvo ahí, los servicios estuvieron muertos, el siguiente servicio también, la siguiente noche él fue a una iglesia metodista y él estaba predicando allá. Él dijo que él iba a ir a tratar de buscar un lugar para orar y 2 monjas católicas se le acercaron y le dijeron, joven, porque usted nos puede ayudar a entonar nuestra guitarra. Y, le dijeron a él, no se preocupe, todo va a salir bien, hemos estado orando por usted. Y esa noche se movió poderosamente. La siguiente noche él fue, buscó y oraron, lo mismo sucedió. Y cuando él iba a casa, él estaba pensando cómo decirle a su iglesia lo que había sucedido y cómo ser modesto de toda la gente que vino. Y el Señor habló y le dijo, hijo, no tuviste nada que hacer con eso. Ellas oraron y estaban desesperadas para que Dios se moviera. Y cuando él le dijo eso, anoche Pérez, al final del servicio, él cerró diciendo, bueno, les pidió que, que contaran algo y despidió el servicio, pero nadie se fue. Nos terminamos quedando un poco más de las 9 anoche en la presencia del Señor con jóvenes. Él cerró el servicio y tal vez 5 personas fueron las que se fueron y las demás se quedaron. Cuando el mensaje es correcto, la gente va a estar desesperada por buscarlo, por tenerlo. Muy bien. Creo que hay un ¿Cómo? hambre, un hambre en la gente. Si nosotros aderezamos la mesa, tenemos que predicar el evangelio y confiar que el Señor se va a mover y depender de él.
Yo realmente creo que la gente está cansada de soportar ese cambio de paradigma. Yo sé que las multitudes van a seguir eso, van a seguir lo popular, la metodología, lo simple, pero hay un pueblo que aún está hambriento, un pueblo que aún desea extraer lo más que se pueda de su relación con Dios. No solamente se trata de ir a la iglesia los domingos, si están en, en la congregación en todo el mundo, para ser honesto, pero pueden ser parte de movimientos grandes, movimientos mundiales, y ellos comienzan a buscar a Dios. Yo no sé dónde Dios lo va a comenzar, pero tiene que comenzar. Yo no sé dónde va a suceder. Yo realmente, a mí no me importa dónde o qué es lo que use, pero yo quiero ver. Necesitamos eso. Si Estados Unidos va a existir otros 50 años, necesitamos tener eso. Si no, vamos a quedar fuera. Necesitamos un llamado a arrepentimiento y yo creo que es lo que falta. La iglesia se rehúsa a apartarse de sus malos caminos, así como Israel volvió a Betsaber y Gilgal. En lugar de hacer lo que Dios decía, ellos querían provocar algo del pasado para revivir algo que había sucedido antes cuando Dios quería hacer algo nuevo. Dice en Amós 8:11, he aquí llega el día cuando yo enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan o sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Y avanzarán de mar a mar, del norte, y buscarán la palabra del Señor y no la hallarán. El mensaje de la cruz, hermano Swagert, es el mensaje de avivamiento de esta hora. Si la gente escucha el mensaje, primero que nada traerá humildad, traerá arrepentimiento. Luego el Señor se puede mover de una manera poderosa. Usted no puede tener Pentecostés sin la cruz primero. No puede tener avivamiento no podemos tener avivamiento sin arrepentimiento. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios corta más que una espada de dos filos. Es discernora de los pensamientos del corazón, pero tiene que empezar en el púlpito, Así ¿verdad? es. Yo creo que lo estamos viviendo un poco. Yo lo he dicho muchas veces que son gotas de misericordia. Nosotros para ver ese diluvio tenemos que ver más en el liderazgo de la iglesia, arrepintiéndose, diciendo vamos a dejar la psicología, la metodología y las cosas y los modelos de negocios y vamos a volver a lo que usted está diciendo, hermano Bueno, Schwager. Pablo dijo que la predicación de la cruz es para los que se pierden locura. Y en esencia, él dice que sin la predicación de la cruz pereceremos, pereceremos. Así es. Esa es nuestra victoria, pagada por el Señor Jesucristo en el Calvario, en la cruz del Calvario. Consideremos eso. Si el Señor derrama su espíritu sobre este método que está siendo usado, y ellos pensarían que son los métodos que están promoviendo la obra del Espíritu Santo, y ellos adorarían esos métodos como ídolos porque ya han hecho esto llevando gente a la iglesia, pero han tenido crecimiento de la iglesia, así miden la iglesia, ¿no? De hecho, se escribió de eso en los años 60, esto de la salud de la iglesia y la idea de cómo llega la gente a la iglesia. Eso fue la idea de, de lo que es el movimiento sensible al buscador. Y yo conozco bastante los modelos de negocios, lo he visto en el mundo de los negocios donde he estado trabajando durante tanto tiempo. Así que eso no va a funcionar en la iglesia porque niega el poder de Dios y Amén, no así tiene es. libertad para moverse y Él se mueve a través de la cruz. Si tenemos la predicación, el Deja poder de fuera Dios el se poder de Dios, mueve. sí. Estaba leyendo yo esta mañana acerca de Josías, el rey de Judá. Él tomó el control cuando tenía 8 años de edad, pero la escritura dice que cuando tenía 16 años, él comenzó a buscar a Dios y después de 4 años de esa búsqueda, él, amando a Dios, derrumbó todos los altares de los lugares altos. Me parece que Él estuvo Jeremías estuvo muy involucrado con eso al envuelto. principio, probablemente 725, al año 725 BC, pero el énfasis entero era que aquí estaba un hombre que primeramente buscó a Dios, segundo lugar, él derrumbó los altares y en tercer lugar, al estar limpiando la casa del Señor, encontraron el libro, Los rollos originales. encontraron el libro. Evidentemente el libro no se había usado durante mucho tiempo y Josías se levantó y lo leyó ante el pueblo. Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse y comenzaron a seguir lo que había en el libro, la ley de Moisés, y ellos se comprometieron a lo que estaba
en el libro. Él tuvo un evento de la Pascua que no se había celebrado así para nada desde el tiempo de Samuel. Y uno piensa en todos esos años, escuchen, cuando dejamos la oración, dejamos el arrepentimiento y dejamos el libro, no hay nada más. Necesitamos que limpiar la casa de Dios y encontrar el libro otra vez. Ellos lo repararon. Sí, tenemos que repararlo y buscar el libro. La respuesta está ahí. Estoy cansado de la escolaridad que nos redacta hasta la muerte, escolaridad que ataca la palabra de Dios, Sí. gente más inteligente que la palabra de Dios. Yo no soy, yo no soy muy inteligente, pero he entendido algo desde el primer día hasta el día de hoy. Todo lo que necesito se encuentra en el libro. Todo lo que necesito se encuentra en el libro y si me comprometo a entenderlo y creerlo, predicarlo y enseñarlo, entonces otros pueden encontrar su camino hasta Dios, pero de ninguna otra manera, si nosotros dejamos el contenido simple de las escrituras de Dios, estamos en grandes problemas. Se Hubieron mencionaron, 4 años mencionados allí antes de que eso sí, sucediese. 4 años de él amén, buscar. ¿Y cuántos en la iglesia hoy en día no están dispuestos a esperar 4 minutos o semanas o meses? Si tenemos una desesperación desde el momento que fui salvo, escuché un mensaje que el pastor dijo, si estás dispuesto a esperar por siempre, no bien vas a esperar dicho, mucho y Dios te va a alcanzar. Y eso tocó mi vida. Hoy en día andamos tan apresurados, pero si tenemos esa desesperación por Él, Él nos va a dar lo que estamos buscando, ¿no? Aunque esperemos. amén, amén. Bueno, vamos a leer una vez más, porque la predicación, Porque la palabra la palabra, de la cruz es locura a los que se pierden. las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas convencionales, sino importa. La cruz tiene que ser predicada incluso como lo veremos. Pero a los que se salvan, esa ver a nosotros es poder de Dios. Volvemos a la primera frase. Leí una entrevista con un predicador en particular que todo el mundo conocería su nombre si lo menciono, y un reportero le hizo la pregunta, Usted nunca predica de la cruz, me llama la atención. He estado escribiendo este artículo y durante semanas usted no ha mencionado la cruz. Él dijo, sí creemos en la cruz, pero no la predicamos porque, porque esto puede ofender a las personas. Y esa fue su posición y la es todavía. Pablo dijo, él admitió a los griegos, esto es una locura. A los judíos, esto es algo que, ¿cómo? Una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo, sí. Pero él predicó la cruz de todas maneras porque es la única esperanza para la humanidad. Y Dios, ayúdanos a hacer lo que dice la palabra, lo que dijo Lauren, lo que dice la palabra, porque es el poder de Dios. Puede libertar a las personas, es lo único que lo puede hacer, nada más lo puede hacer. Adelante, Dave. Hemos confundido en la iglesia la idea de la convicción como algo ofensivo. Cuando la palabra de Dios se enseña, traerá convicción sobre la vida de la gente, pero eso los trae al arrepentimiento y después el Espíritu de Dios puede tratar con su vida y su corazón. Me sorprende cómo es que la gente puede predicar lo opuesto a lo que acabas de decir y no creen en el poder de convicción del Espíritu Santo. Dicen que no es lo que quieren. Pero ¿por qué las personas escuchan eso? ¿Es que no saben suficiente sobre la palabra para saber que eso es herejía? Correcto, no. Mm. La mayoría de gente que es cristiana son buenas personas, buena gente, lindos con todos, pero no estudian ni predican la palabra. Lo que usted estudió o lo que comenzó diciendo en el programa, hermano, no está sucediendo, no. Y lo poco que tal vez están recibiendo de la iglesia realmente no, casi ni siquiera es la leche, la palabra, mucho menos la carne, la palabra. Lamento que eso sea Ese es un verdad. problema, por eso Lamento es, eso. pero han confundido el poder de convicción del Espíritu Santo con lo que sucedió hace años con respecto a la condenación. Es un extremo, es como una liga de plástico, se ha ido a la dirección completamente contraria. Hay una predicación predicada con condenación. Si no están en la iglesia el domingo de la mañana se van a ir al infierno, se van a perder del arrebatamiento. Fue demasiado la iglesia, los predicadores estaban entrando a solo lo que el Espíritu Santo puede hacer, que es traer convicción, pero como dijo papá, esa convicción nos trae a Cristo y es lo que el Espíritu Santo hace. Jesús dijo, yo no vine a condenar, ni tampoco os condeno yo. Vayan y pequen
y no pequen más. La convicción nos dirige a Cristo, nos muestra lo malo. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad del día de hoy en la que, bueno, esta sociedad woke o despierta, uno no le puede decir nada ofensivo a nadie. Pero ¿qué es eso? W-O-K. O, Realmente significa que todos han quedado dormidos por un montón de mentiras, pero woke significa que uno está despierto, que uno está al tanto de lo que está sucediendo el día de hoy. Uno entiende bueno, identifica la injusticia, acepta y tolera estilos de vida alternos y diferentes cosas realmente. Woke es lo mismo que llamarle aquello que es bueno malo y aquello que es malo bueno. Eso realmente es un término moderno, pero el día de hoy uno no puede, uno no puede decir nada que ofenda a nadie. Y si uno lo hace, a uno se le va a censurar la plataforma. bueno, el evangelio definitivamente va a ofender a algunas Por personas. eso es que hay un empuje tan fuerte contra el evangelio, Mm, el verdadero evangelio. Por eso es que las iglesias han adoptado estos diferentes métodos y modas, diferentes cosas, porque es ofensivo. Ahora, el predicador no debe predicar con intención de tratar de castigar y ofender a la gente, no. Uno solamente predica la palabra de Dios, así el es, consejo así entero es, así es. de la palabra de Dios. Creo que usted predicó un mensaje sobre eso hace poco, que Dios nos ayude a predicar el consejo, el concilio entero de la palabra de Dios. Y si usted lo hace, predicador, usted va a tocar todo componente de toda vida en un punto u Así otro es. y responderá a la pregunta y no solamente pacificará a la persona. La psicología ha permitido que todos tomen una posición de víctimas, así que usted no puede decir nada que lastime mis emociones, mis sentimientos. Así Tenemos es. que regresar a vestirnos como hombres y mujeres y bueno, y vivir de la manera como debemos vivir. Si alguien opina otras cosas diferentes a mí, es su derecho. Ese solía ser Estados Unidos, pero ahora si yo me levanto y digo lo que yo creo y eso no es lo mismo que todos los demás creen, entonces yo soy el malo. Bueno, bueno, entonces mejor, ¿por qué no se afirma y vive de una manera como se debe vivir en vez de vivir de otra manera? Tienes que ajustarte a mí y Sí, ajustarte a mis sentimientos. Y Josh está hablando de ese grupo de personas woke. Y una cosa es que no me pueden avergonzar. ¿quién comenzó Qui- eso? Bueno, Realmente comenzó en los sesentas, en los mm, movimientos de entonces, pero eso se ha acelerado en los últimos años. Realmente se ha acelerado con las redes sociales y diferentes modernos, y honestamente, yo creo que entre los últimos 2 o 3 años. los medios sociales ha sido una gran parte de ello, porque es una manera fácil de Sí, todo el sí. mundo pensar lo mismo. La gente me hubiese dicho, no me puedes avergonzar porque como estoy viviendo. Y digo, yo no estoy avergonzando a nadie. Dios no está buscando avergonzar, sino convencer. Estoy hablando de la palabra, pero si usted predica la palabra y dice esto es lo que dice la palabra de Dios, si contradice como alguien vive su vida, la iglesia dice, bueno, me está avergonzando, odiándome, la iglesia es mala, la gente o cambia su comportamiento o cambia su teología, y si no quieren cambiar su comportamiento, cambian la teología y dicen que todo está bien y lo que estamos haciendo está bien, y puedo ir a la iglesia. Y cuando yo estaba en la universidad, una joven me dijo, yo amo a Jesús, pero a mí me gusta tomar alcohol también, así que es el tipo de mentalidad que tenía, que podía hacer lo que quería, ir a la iglesia y vivir como quería vivir, pero si usted toma una posición de la palabra de Dios, está siendo una persona que está tratando de avergonzar y no es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que esta es una mejor manera de vivir, es una mejor manera de vivir la vida, por eso Dios quiere librarle de estas cosas. No estamos tratando de avergonzarle, de maltratarle. Yo le amo y quiero que tenga victoria y quiero que sepa cómo puede ser libre en su vida y vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y tener un verdadero gozo y paz. Estamos hablando de psicología. Básicamente todo el mundo que conozco, y no quiero ser desagradable, pero está en algún tipo de antidepresivo, en algún tipo de medicamento de ansiedad, están en algo tan amplio y realmente yo no quiero condenar a nadie, pero sabemos, yo sé y siento en mi espíritu que esta es la respuesta para la ansiedad, la cura de la opresión, esta es la fuente Amén. de paz. ¿Cuántos cristianos piensas que están consumiendo marihuana de alguna manera?
es algo mucho más popular. Utilizar la A, marihuana para la a eso me ansiedad refiero. y de acuerdo a cómo los estados se están abriendo y están regularizando las leyes, se está convirtiendo en algo mucho más popular. Están diciendo que si el Estado lo aprueba, está bien Bueno, consumirla. quieren legalizarlo. Tenemos que ir a la pausa, pero quieren legalizarlo federalmente. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, por favor. Está escrito. Isaías 29:14. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Se refiere a aquellos que son sabios en sus propios ojos y que en realidad han abandonado los caminos del Señor. Isaías dijo estas palabras unos 800 años antes de Cristo. Y yo creo que él estaba enfrentando en Judá lo mismo que enfrentamos hoy. Hablando de la sabiduría del mundo, no la sabiduría que recibimos de la palabra de Dios, por supuesto. La sabiduría del mundo, tal vez algunas personas ven señales y dicen, bueno, tenemos eh, aeroplanos y leyes de aerodinámica. Esos leyes y principios pueden ser reprogramables y las cosas se pueden observar. Y en esencia podemos crear cosas que van a trabajar en favor de esas leyes. Pero cuando hablamos de la ley del pecado, eso es algo que no podemos negociar, es algo que no podemos razonar ni podemos aconsejar. Se requiere del poder de Dios para tratar con el pecado y la cruz fue donde se le dio todo eso. La cruz es la sabiduría de Dios. Es el poder de Dios para la sabiduría de Dios también. Así que cuando nos alejamos de la cruz, dejamos la sabiduría de Dios para poder tratar con el tema del pecado que está causando el error, el crimen, que está causando el dolor, divorcio, y podemos escribir una lista y hacerlo todo un libro. Todo el problema de los hombres es el resultado de la condición moral y el resultado del pecado. La sabiduría del hombre, y he estado yo pensando en esto, si puedo resumir lo que es la sabiduría del hombre, es que el hombre simplemente trata de contestar cada pregunta y resolver cada problema sin Dios. La sabiduría del hombre es el esfuerzo del hombre de ver todo y resolverlo, corregirlo, con el punto en su mente de excluir a Dios. Nunca olvidaré cuando tuve una conversación con un profesor de biología y él era cristiano, pero él no podía enseñar nada que tenía que ver con la Biblia o la creación en sus clases de ciencia, pero nunca olvidaré algo que él dijo. Él dijo, Josh, muchos colegas que son profesores también y han recibido millones de dólares en dinero de asistencia y han sido publicados y todo eso, les dan dineros para investigación, tratan de trabajar toda su carrera para hacer una cosa, desprobar la existencia de Dios. Y me quedé pensando un momento, me dicen, ellos están tratando de probar que Dios no existe. Están tratando de mirar al mundo en el que estamos viviendo, sea el cuerpo físico en la biología o en la física. Ellos quieren comprobar que Dios no existe. Quieren explicar el universo, pero para hacerlo, lo quieren hacer sin Dios. Y allí es donde realmente está la sabiduría del hombre. Nosotros nos insertamos en nuestra filosofía en lo que es refutar a Dios, ¿no? Y esa es la sabiduría del hombre. Cómo removemos a Dios y mire lo que está provocando eso. ¿Cuántas cosas en la ciencia? La gente dice, yo creo en la ciencia y en la razón y lógica. ¿Cuántas cosas en la ciencia involucran con la ciencia? ¿Cuánta gente dice, yo creo en la lógica, en la ciencia y el razonamiento? Mm. Pero la ciencia no es algo lógico porque la ciencia cambia todo el Cambia, tiempo. cambia todo el Hace tiempo. un año pensaron que íbamos a tener el COVID bajo control y pensaron que esta vacuna iba a hacer esto y lo otro y que no iba a ser contagioso y después sí es contagioso pero que no iba a tener COVID y después sí hay COVID y bueno, poner la fe y la confianza en la ciencia y bueno, se enteran cosas del cuerpo humano todo el tiempo, se enteran de cosas que hace 10 años pensaron que Y realmente eso es la ciencia, es el hombre simplemente descubriendo lo que Dios ha establecido. Y es lo que sucede cuando tratamos de explicarlo sin Dios. Usted acaba de entrar no en ciencia, sino filosofía,
y la filosofía es la ciencia de las opiniones. Entonces, ese es el tema. Cuando vemos a la ciencia médica verdaderamente observa lo que sucede en su cuerpo y ellos ven, si hacemos esto, va a suceder aquello como consecuencia, así se conecta este hueso. Lo que están haciendo es simplemente observando cómo nosotros hemos sido creados por nuestro creador. Y cuando hay doctores que se dan cuenta de eso y vemos de los mejores descubrimientos científicos en la historia, han sido individuos cristianos y dan crédito al Señor. Esa es la realidad, ¿no? Cuando ellos volvían a la palabra de Dios, allí estaban las respuestas. Entonces, la iglesia ha caído en eso, a eso nos referimos, ¿no? La psicología es la religión de ese elemento y ha sido así. Sí, Ese es el punto de este diálogo el día de hoy. El hecho de que la iglesia moderna, que debería de saber lo correcto, nosotros tenemos la palabra de Dios, estamos adaptando realmente todas las cosas que es la sabiduría del hombre que busca explicar, resolver y proponer, excluyendo a Dios. Ese es el punto central de todo. Dios ayúdanos y eso es lo que estamos haciendo, pero eso es lo que la iglesia hace. sí, Josh, mira, todos esos maestros de los que estabas hablando, estoy seguro de que todo ese grupo, quien quiera que haya sido, del que haya estado hablando tu profesor, tal vez todos estaban unidos unos con otros, pero probablemente se oponían al profesor del que estabas hablando. Si él hubiese hablado, de hecho, tuvo que quedarse callado porque su trabajo estaba en Exacto. riesgo. Y es lo que vemos en la sociedad y en eso es lo que termina, que todo el mundo está dispuesto a aceptar a todos, excepto al Señor por causa de estas primeras palabras en ese versículo que dicen, está escrito, porque este libro jamás va a cambiar, así que ellos jamás lo van a aceptar. Ujú. Constantemente que ellos quieren que usted cambie, pero esto es lo que no puede cambiar. Y el Señor no cambiará y por esa razón vamos a ser los que estamos de afuera viendo hacia adentro a estos grupos. Si, no- Interesante. si nos fijamos en Caín y su respuesta a cómo Dios quiso traerlo de vuelta después del asesinato de Caín, lo que Caín hizo fue que la Biblia dice que él huyó de la presencia del Señor. Y eso es exactamente lo que todo hombre hace. Huye de la presencia del Señor y crean una sociedad que básicamente es sin Dios. Y eso es lo que todo hombre hace. Hay una rebelión en el corazón al Evangelio y por eso es que es algo tan ofensivo, porque lo que el hombre no quiere admitir es que huimos de Dios, así que o desarrollamos nuestra propia versión de Dios o tratamos de convertirnos en ateos. Y eso no funciona. Así que la mayoría de la gente hace su propia versión. Bueno, principalmente es la versión de Dios. Sí, tiene toda la razón. Pero una vez más es la declaración triste, huir de la presencia del Señor. Caín huyó de la presencia del Señor. Y tristemente la iglesia como Jonás ha huido de la presencia del Señor. Necesitamos regresar a la presencia del Señor y regresar al libro y, y dejar que el Señor haga lo que el Señor solo puede hacer. Y muchas de estas metodologías son altares a Baal, tienen que ser derrumbados y tienen que ser olvidados y necesitamos arrepentirnos y regresar a una fe simple en Cristo. Bien. Un líder en las asambleas de Dios, gracias a Dios que no todos creen eso, pero dijo, no queremos iglesias como el centro familiar de adoración ya en esta denominación. Bueno, no van a tener ninguna si no la quieren. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué ¿Qué significa significa? esa declaración? Quiere decir que no quieren el poder de Dios, no quieren el Espíritu de Dios, no quieren la Biblia. Significa mucho. Finalmente significa control. No queremos que no podamos controlar. Así Algo es, que no así podamos es. controlar. Es como un amigo mío que fue despedido de un instituto denominacional pentecostal por ser demasiado pentecostal. Demasiado Él fue pentecostal. despedido por ser demasiado pentecostal. Yo bromeo con él a veces. ¿Recuerdas cuando fuiste despedido de la escuela pentecostal por ser demasiado pentecostal? Así que, y bueno, ese es el tipo de nivel de ridiculez de la que estamos hablando aquí. ¿Por qué prohibiría usted? ¿Por qué no quiere una iglesia que alcance a los perdidos, permitiendo que el Espíritu de Dios se mueva, enfatizando la palabra de Dios y todas estas cosas? Es algo, y cuando uno piensa en esto, ese tipo de declaración desafortunadamente es demasiado prevalente en el mundo el día de hoy entre la gente religiosa. Yo estaba leyendo hace poco
a algunos académicos que proponen lo que es llamado teología de proceso. La teología de proceso, que Dios está en el proceso. Imagínense si Dios está en el proceso y Dios está evolucionando y cambiando su posición sobre las cosas, y Dios es inmutable y no se mueve. Y gracias a Dios, Él no no cambia. cambia. Él dice específicamente que no cambia, Él no tiene no que tiene que cambiar. cambiar. A nosotros, como el hermano Larson dice, hacemos que Dios sea el Dios que nosotros queremos que Él sea, pero Dios es inmutable. Y gracias a Dios que Él no cambia, que sí tenemos, Así porque es. la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Mm. Todo lo demás es opinión, así que cuando está la verdad no es absoluta, solamente la palabra de Dios. Así que gracias a Dios que no está en proceso, no está evolucionando, no está cambiando. Podemos ser confiados, con poner nuestra confianza en Él. Sus caminos son mayores a los nuestros, no los entendemos, pero Él es soberano y Él está trabajando en el mundo. Y si nosotros, bueno, nos asociamos con el Espíritu Santo y escuchamos su voz y seguimos su palabra, entonces vamos a estar bien. Esa es Eh, enseñanza nueva era que ha infiltrado la iglesia. Los escritos de Teosofía y la señora Blavatsky, el Kabbalah en la interpretación moderna. Se cree que nosotros formamos a Dios por como pensamos. Esos judíos ortodoxos que se sientan y tratan de hacer esto para tratar de hacer diferentes cosas, quieren recobrar su nombre o ayudarle a recobrar su nombre a Dios. En vez de eh, ganarle, están tratando de recobrarlo. No es judaísmo ni nada cercano al cristianismo, pero el pensamiento judaico, porque ha entrado a la iglesia, el movimiento oriental místico, ha cambiado todo. También, como dijo el hermano Smith ayer, creo que está en los libros de psicología, parapsicología, utilizando los principios budistas. Y mucha gente ingenua lee libros como las disciplinas y piensan que reciben algún tipo de procedimiento de cómo hacer que el mover de Dios se exprese. Pero realmente el budismo es lo que se está practicando. Estamos tratando de cambiar a Dios a nuestra imagen. Es lo que la iglesia está haciendo. En vez de que Dios cambie a nuestra vida, estamos haciendo que Él cambie a nuestra imagen. Así que nosotros, a través de nuestro pensamiento, vamos a cambiar a Dios, porque todos tenemos un poco de Dios en nosotros. Así que por eso todos somos parte de Dios y Dios es parte de nosotros, y vamos a crear lo que nosotros queremos que Dios sea. Eso realmente es una condición muy peligrosa, y tristemente yo creo que la mayoría de la iglesia pentecostal en esto no conoce el fundamento de lo que están aprendiendo. Pero estamos en la iglesia de la Odisea, rico y no necesito no nada. necesito Esa es nada. la posición que la iglesia piensa que tiene el día de hoy, desafortunadamente. Adelante, Dave, por favor. ¿Qué es el sabio? Esto presenta la primera de tres personas de clases de personas que vivían en aquel tiempo. ¿Qué del escriba? Corresponde a los teólogos judíos de aquella época. ¿Dónde está el que sabe discutir de este mundo? Describe a los griegos que eran buscadores de la interpretación física y metafísica. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Corresponde a lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a redimir a la humanidad, lo cual Él hizo en la cruz. Toda la sabiduría del mundo no pudo hacer esto. Y eso lo pone en el primer lugar. Así que tenemos a estos escribas que dicen ser sabios, ¿correcto? Y Amén. estos otros que dicen ser sabios Así es. también. Y el mundo dice que tiene sabiduría, pero no es sabiduría de Dios. Una de las cosas que sucedieron históricamente, si regresamos al movimiento de iluminación y del renacimiento, podemos ver un reemplazo de recibir la revelación de Dios y reemplazarla con la razón del hombre. Así es. Es lo que el disputador quiere discutir y disputar con la razón del hombre. Cuando él está preguntando "Mm, ¿dónde está el que sabe discutir de este mundo?". Bueno, es el mundo en general en las redes sociales, porque quieren Así discutir todo es. punto. No hay que buscar Uno lejos. no tiene que No buscar hay que lejos, buscar correcto. lejos. Aquí estamos Nosotros aquí estamos levantándole el puño al rostro de así Dios. es. Es lo que está sucediendo. Pero Dios hace locura la sabiduría de este mundo. Realmente, cuando entendemos la Biblia, parece que la sabiduría de este mundo es más y más tonta. Correcto. Tenemos que, miren, aquí es donde está el problema.
tenemos que creer la palabra de Dios, realmente creer y tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Una vez más, cuando estaba en la escuela, el doctor Watts probablemente ha experimentado esto más que yo, pero en mis clases de religión, los cursos de religión, doctores, profesores conocían la Biblia, conocen las historias, la historia, las fechas, el contexto. ¿Pero no lo creían? No, para nada, lo conocían, pero ciertamente no creyeron en él. Y esa es la diferencia. Podemos conocer lo que la Biblia dice, pero tenemos que creer lo que la Biblia dice. Uno puede conocer acerca de alguien, saber acerca de alguien, pero conocer a ese individuo personalmente es completamente diferente. Yo sé en quién he creído. Pablo dijo, a fin de conocerle, hablando del Señor Jesucristo. Ese es el problema, que hay muchos en el mundo conocen todo acerca de la Biblia, especialmente en el mundo académico y en círculos religiosos, conocen todo acerca de la Biblia, pero no Mm. creen en Dios. Pero hay hambre en el mundo por la Amén. palabra de Dios. Me alegra la respuesta que recibimos de la Biblia de estudio del expositor. Y realmente eso muestra un deseo de conocer un poco más sobre lo Absolutamente. que enseña y lo y que es verdaderamente la palabra de Dios y eso lo hace distinto a cualquier otra cosa del mundo. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias al Señor que Él ha abierto la puerta en todo el mundo, en otras naciones. La gente tienen hambre y quieren conocer esta palabra y por la gracia de Dios se las vamos a entregar. Amén. Gracias por haber estado con nosotros hoy. He sentido la presencia del Señor mientras estamos cerrando la programación hoy. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Nunca olvide eso, no lo olviden. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.